Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Semana de Asesorías Legales Externas. En esta ocasión, esta actividad que vamos a tener, a ver si lo hacemos en alrededor de 50 minutos, tenemos el gusto de conectarnos desde Texas con California. Eh, no sé, es muy probable que todo el mundo sepa esto, pero entre Texas y California se concentra la mitad de toda la población mexicana que vive actualmente en los Estados Unidos. En Texas tenemos 11 consulados de México de los 53. En California tenemos 10 consulados. Y bueno, Laredo es una población chiquita, ¿no? Es una población en la frontera, es un lugar de paso donde, pues, es una herencia mexicana como Los Ángeles. Yo cuando estaba en Los Ángeles, estuve por allá 8 años, decía que Los Ángeles era la más mexicana de todas las ciudades, porque evidentemente, pues, una población en un solo municipio, un solo County tiene 4 millones, alrededor de 4 millones de personas mexicanos y mexicoamericanos, es decir, personas con derecho a un pasaporte. Acá son muy poquitas, ¿no? Aquí con las dos ciudades se conoce como los dos Laredos, Nuevo Laredo y Laredo, pues son 750,000 habitantes, tenemos menos de 300,000 habitantes. Y aquí el asunto es que el 95% más o menos de toda la población que vive es de origen mexicano, ¿no? Entonces ahora aquí decimos que es la ciudad fronteriza más mexicana de todas las ciudades a lo largo de la frontera, justamente por esta razón, ¿no? Sin embargo, la ciudad tiene una característica muy especial, como lo tienen las ciudades de la frontera. Para salir al norte, al este o al oeste, tiene fronteras secundarias, es decir, tiene puntos de revisión de la patrulla fronteriza y además pues las carreteras están patrulladas en el sur, a lo largo de las carreteras ribereñas por la patrulla fronteriza y hacia el norte por los policías estatales, los state troopers. Todo eso pues hace que sea muy complicado. Laredo generalmente es un lugar de paso, no es el lugar por donde haya un gran número de tránsito de migrantes indocumentados. Y las personas que viven aquí, por lo general, pasa lo mismo que Los Ángeles, ¿no? Son personas que tienen ya mucho tiempo viviendo, ¿no? Entonces, estas cosas tenemos en común. Las cosas que tenemos que hacen un poco diferente este asunto como introducción, pues California es un estado que, habiendo sido muy, muy, muy republicano, cambió con la propuesta 183 el rostro hacia un estado dominado claramente por los demócratas. Texas es claramente republicano. California es un estado con políticas mucho más liberales. Texas es un estado con políticas mucho más conservadoras. Y entonces eso nos va empezando a dar algunas de las estadísticas. Recientemente apareció una nota en el periódico El País, el 1 de agosto, para ser más precisos, y daba el reporte que del 20 de enero a el 30 de junio de 2025, ahí se reportaba 109,000 detenciones. De esas, 23% en Texas y el 11% en California. Y pues ese es una diferencia bien importante. Y se dirá, ¿por qué es esa diferencia? Toda la cuestión mediática, todo el show mediático, por llamarle de alguna forma, ocurrió durante las últimas semanas con las redadas y todo en California, ¿no? Y sin embargo, el mayor número de deportaciones, pues las hemos tenido en Texas, ¿no? Incluso también hay gran número de deportaciones, no tantas como en Texas, pero importantes en la Florida. Entonces, la otra cosa que tenemos en común los tejanos con la Florida es que, a diferencia de las políticas de apoyo y los llamados leyes santuarios para los migrantes, en California hay una gran cooperación prácticamente de todas las ciudades con las autoridades migratorias. Entonces eso lo hace diferente y eso explica que en sí tener los reflectores encima sea el estado donde están las mayores deportaciones. Dicho esto, me gustaría mucho pasarle la palabra. Nos acompañan
y perdón, creo que debí empezar por ahí, por quienes estamos acá, por Juan Carlos Rodríguez Muñoz, es el cónsul de protección en nuestro consulado general en Los Ángeles, y está el abogado Pale de Los Ángeles, José Jordan, también se incorpora también. Aquí estamos viendo a Nora Ramírez. De este lado, pues está el cónsul de protección, Horacio Munguía Valencia, y su servidor, el cónsul general Juan Carlos Mendoza. Acordamos esa actividad con nuestro gran amigo, el embajador Carlos González, el cónsul general este, de México en Los Ángeles, que no es cualquier cónsul, en mi opinión, es el mejor cónsul que tenemos en toda la red consular en Estados Unidos, y sus intervenciones y sus videos y la forma en que manejó toda esta cuestión de las redadas, pues creo que reafirma un poco esa opinión que por lo menos para mí es sin duda alguna el mejor cónsul que tiene México actualmente en Estados Unidos. Pero voy a pedir al cónsul de protección, Juan Carlos Rodríguez, que nos hable de la situación que vivieron en Los Ángeles a partir de este cambio, para que después vayamos con el abogado José Jordán para que pues, nos diga cómo están enfrentando en la manera legal esta situación del cambio en las políticas migratorias. Y luego venimos y les platicamos cómo lo estamos haciendo en esta ciudad de Laredo, ¿no? Así es que, sin más, le pasamos ahora el micrófono a Juan Carlos Rodríguez. Cónsul. Embajador, muchas gracias por la oportunidad de coincidir. Se incorpora, perdón, no la presenté, mi colega, la cónsul adjunta de protección, Noa Ramírez. Somos tantos mexicanos en Los Ángeles que aquí somos dos de protección, o si no, no nos daríamos abasto. Y junto con ella hemos hecho el equipo para hacer frente pues, a este complejo entramado migratorio que vivimos. Particularmente para nosotros la fecha importante es el 6 de junio. Esa fue la fecha que se registraron los cateos en la fábrica Ambience, muy, muy conocido aquí en la región de California. A lo mejor las personas que nos ven en Texas no lo ubican tanto. Fue el inicio de los operativos migratorios con mayor intensidad. No es que antes no hubiera, ya estaban deteniendo personas. Hasta antes del 6 de junio, la tendencia en el condado de Los Ángeles eran personas que tenían antecedentes penales, ¿no? Esa era la tendencia. Después del 6 de junio cambió. eh, la gente habla de detenciones por parte de ICE, Immigration and Customs Enforcement. La realidad es que fue la patrulla fronteriza quien hizo su aparición aquí en la escena californiana. Lo mencionó muy bien, embajador, usted estuvo aquí, usted sabe, no es habitual para el angelino ver a la patrulla fronteriza en el condado de Los Ángeles. Es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver. En ciudades fronterizas sí. Entonces, por eso la gente a veces dice, los operativos de ICE, la realidad es que ha sido la patrulla fronteriza quien más ha llevado a cabo detenciones de personas migrantes en el condado de Los Ángeles, eh, con una dinámica muy particular que detonó en la sociedad civil angelina la presentación de una demanda civil en Corte Federal que se sigue litigando en este momento, pero de la cual con su presentación algunas organizaciones obtuvieron una orden de restricción temporal mediante las cuales cuestionaron, y el juez de la causa así lo aprobó, que algunas detenciones no estaban cumpliendo con los parámetros de legalidad y constitucionalidad que debe llevar a cabo cualquier autoridad que tiene un caso, ¿no? Entonces, fue un panorama complejo, no ha acabado, sigue habiendo operativos muy focalizados, ¿no? En centros de trabajo, no estamos diciendo nada que no sea público, los centros de autolavado, algunos centros de trabajadores jornaleros, ¿no? En fin, es un contexto complicado que nos ha llevado a reinventarnos, a detectar casos en los cuales podamos apoyar a las personas mexicanas detenidas, y reforzamiento de visitas en el centro de detención. No sé en el caso de ustedes en Texas, en el caso de aquí de Los Ángeles, el centro de detención de ICE
que está en el centro de la ciudad de Los Ángeles, pues es un centro pequeño. Realmente es un centro de muy poca capacidad comparado con las grandes cárceles que se ven en otros lados, ¿no? Lo cual obliga a una dinámica regional de coordinación entre los consulados en California, particularmente los del sur, ¿no? Porque una persona arrestada en Los Ángeles no es que vaya a llevar a cabo su proceso de detención y judicial en Los Ángeles, probablemente sea trasladada a otro centro. El gran centro de detención en California, en esta región, está en Adelanto, California, que cubre nuestro consulado de México en San Bernardino. Entonces, la comunicación con esa oficina consular, pues es diaria y constante, ¿no? Y el otro gran centro de detención está en Otay Mesa, en la frontera en San Diego, ¿no? Eso para dar una panorámica a la gente, las complejidades que tiene que enfrentar la red consular para poder apoyar a las personas mexicanas detenidas en este contexto. Nora, no sé si quieras tú agregar algo, si me lo permite el embajador, que se me esté escapando. No, no, está bien, esa es la tendencia que hemos encontrado por aquí. Que incluso, bueno, hasta antes de esta restricción que tuvieron por la demanda, también nada más mencionar que empezaron a detener a la gente regular que estaba deambulando por la calle. ¿No? Que esa parte era algo también que aquí en Los Ángeles no se había visto nunca, es decir, que alguien que sale de un 7-Eleven, que alguien que va en su bicicleta, que alguien que va caminando en la calle, que alguien que va en su auto en la calle, pues bueno, la patrulla fronteriza o cualquiera de los otros autoridades que estuvieron por acá, enviados por el gobierno federal, detenían a la gente nada más, les preguntaban si tenían identificación, si tenían documentos y si no, entonces pues los arrestaban y se los llevaban, ¿no? Sí, entonces, esto también empezó a causar un gran desconcierto y temor en la población, al grado que hubo gente que estuvo un tiempo sin ir a sus trabajos, los restaurantes estuvieron o comercios estuvieron cerrados e inclusive aquí en el consulado la gente en el área de documentación, que es donde siempre tenemos el grueso de atención de la gente en el consulado, pues se vio bajada hasta casi en un 20%, creo, ¿no? De aquí ya encontramos una primera cuestión bien importante, una tendencia y una gran diferencia. ¿Cuál es esa tendencia? Y ahorita vamos con el abogado para ver cómo le hicieron. La tendencia es que básicamente las detenciones típicas de la frontera pues se extendieron prácticamente hacia todo el país. Aquí, curiosamente, la patrulla fronteriza no es la que está haciendo detenciones de las personas que ya están aquí en el país. Aquí la patrulla fronteriza está concentrada fundamentalmente en las detenciones de las personas en su intento indocumentado de cruce, ¿sí? Todos los días nosotros visitamos, y cuando digo todos los días aquí estamos obligados a ir de lunes a domingo, todos los días nuestro personal está yendo, yo voy una vez por semana al centro de detención de la patrulla fronteriza y patrulla fronteriza quienes detiene, pues son esas personas que cada vez son menos, ¿no? Son menos, ya no son los números tan grandes que teníamos y no solamente porque han incrementado sus operaciones y hay presencia de militares, sino también por el trabajo que está haciendo México de contención de la migración y porque pues cambió la política de una frontera que estaba abierta y que todos los críticos del presidente Biden decían, eran los principales promotores de que estaba abierta la frontera, a un discurso de que la frontera está cerrada y eso explica pues por qué no tenemos ya ese número, ¿no? Y entonces la patrulla fronteriza se dedica a detener a esas gentes, a presentarlas a la corte y otra es las detenciones que está haciendo ICE. Acá sí han sido las detenciones. Aquí solamente hemos tenido una redada y una redada que dejó, creo que mala experiencia para todos, ¿sí? Para el consulado, para ICE, para todos. Creo que no van a volver a hacer una redada de ellos. Ya saben que ICE dice que no hace redada, que hace operativos, pero cuando hace un operativo a una compañía a la orilla de la carretera I-35, de la Interestatal 35, pues de entrada ya es peligroso, ¿sí? Es peligroso hacer algo ahí a la orilla de una carretera tan transitada donde van vehículos a alta velocidad y donde
circulan cualquier cantidad de vehículos pesados, que son los trailers que hacen el comercio. Por aquí pasa el 42% de todo el comercio entre México y Estados Unidos, dicho sea de paso. Y van a verificar a la empresa y terminan deteniendo a 31 personas, de las cuales 22 eran mexicanas. Pues eso, ah, le podrán llamar operativo, pero en los hechos es una redada, ¿no? Y ICE empezó también a dedicarse, no, vimos algo totalmente diferente de lo que estuvimos viendo en los noticieros, en los videos, en todas las historias de Los Ángeles, porque afortunadamente acá, a pesar de ser ciudades conservadoras y que sí colaboran, y al rato les voy a explicar el cónsul cómo, los límites de la colaboración de la policía y de las oficinas del sheriff con las autoridades migratorias. A pesar de todo eso, no hemos visto una persecución. Lo que sí hemos visto es que van a buscar a personas y siempre terminan deteniendo personas que no están buscando. Entonces, lo que tenemos es un daño colateral y creo que buena parte de las manifestaciones que vimos es por esos daños colaterales, ¿no? Y típicamente el argumento fue que en los últimos 4 años entraron criminales, ¿sí? Y que entraron maleantes y todo lo que hayan querido, y resulta que los deportados en estas y los detenidos en todas estas operaciones, pues no era ese tipo de gente, no era gente que tenía 5, 6, 7, 10 o 12 años viviendo en este país. Entonces, esa creo que es una primera gran diferencia. Yo leí la sentencia de la juez de distrito, donde al final, si no mal recuerdo, decía que habían violado, abogado, la quinta enmienda, ¿sí? Porque ahí es algo que nunca va a hacer, es decirle que tienen derecho a mantener silencio, ¿no? Al contrario, ¿no? Tienes papeles, cuál es tu nombre, qué estás haciendo, son todas estas cuestiones. Y dos, que también ordenaba a el Departamento de Seguridad Interna que no debía hacer detenciones en los centros donde se juntan los jornaleros, si no mal recuerdo, esa era una, que no debía hacer detenciones en la gente, pues por el perfil, básicamente racial, porque estuvieran hablando español o porque hablaran inglés con acento, ¿no? ¿Cómo fue que se defendió la comunidad y cómo hicieron los abogados en California para enfrentar, creo que con gran éxito esto? Atrás de eso, pues esto no es un programa político, pero evidentemente es que sí había maniobras políticas para golpear al gobernador demócrata. Bueno, muchas preguntas, cónsul embajador, y muchas gracias por toda la información. Sí, lo que hemos visto es que, voy a ser honesto, quizás no me van a gustar, no le van a gustar mi respuesta, pero aunque esa orden salió, voy a ser honesto, todos modos estamos viendo lo mismo. Estamos viendo que ellos todos modos están yendo a lugares donde hay concentración de latinos. Estamos viendo que todos modos están comenzando hablando en español para ver exactamente cómo responden. Estamos viendo que le están haciendo preguntas de su estatus inmigratorio. Entonces, aunque jueces han específicamente decidido que no deben hacer esas cosas, Lo hacen. vemos que esto continúa. Ahora, de una manera que he estado peleándolo yo con otros abogados y la manera que estamos tratando de pelear de esto es ahora, si hay un caso de deportación, estamos alegando que a esa persona lo que se llama fruit of a poisonous tree, que esencialmente cómo se enteraron que mi cliente era una persona indocumentado, lo hicieron incorrectamente porque le violaron la quinta enmienda a mi cliente. O sea que tú fuiste y le hiciste una pregunta por su perfil, porque se miraba como un latino. Tú hablaste con él en español y de allí trataste de esencialmente decidiste que esa persona iba a quebrar una ley. Y de allí, si es que encontraste que, digamos, él está documentado, eso no importa, porque la comunicación o la investigación comenzó en un pretexto incorrecto. Entonces, de esa manera hemos estado peleando los casos, pero voy a ser honesto también, la mayoría de esos jueces dicen, bueno, no te creo, no lo voy a probar. Y ahora estamos apelando a esa decisión, pero hasta eso también es difícil. Sí, bueno, sin duda alguna, coincidimos con esto. Nosotros, el diagnóstico que hemos tenido acá es que
sí ha bajado, pero no solamente no ha terminado ni va a terminar, sino que creemos que puede esto pues ponerse más difícil porque los números que muestra ICE actualmente contra la meta de deportar a 1 millón de personas, pues no cuadran, ¿no? Entonces, si realmente se quieren acercar a esa cuestión, tendríamos que estar preparados para enfrentar pues un segundo, un tercer cuestiones y creemos que aquí por lo menos nos gustaría saber cómo lo perciben allá, pero los abogados que tenemos aquí en el consulado, en el PALE, todos nos han dicho que pues están considerando que el ambiente pues está empeorando, que ahora, por ejemplo, para optar por la nacionalidad de los millones de personas y algunos millones también de mexicanos que califican para la ciudadanía y no la han hecho, no han aplicado para esa ciudadanía, pues ahora no solamente van a tener que cumplir con los requisitos, ¿no? Sino van a tener que cumplir con algún tipo de evaluaciones, ¿sí? Secundarias que no están en la ley, que son merecedores su carácter moral para recibir esto, ¿no? Entonces, eso como ustedes lo están viendo, coincidimos, completamente en que no son muy buenas noticias y además aquí el incremento de los jueces migratorios, pues los nuevos jueces migratorios son los que eran los fiscales, ¿no? Entonces, son gente muy conservadora y que de verdad, para que puedan revocar una orden de remoción, debe probarse fehacientemente que hay un daño muy grande hacia la familia y sobre todo, pues que la esposa o los hijos estén realmente muy enfermos y que no solamente es porque sea la cabeza de la familia ya, sino que sí se está viendo muy complicado, ¿no? No sé cómo lo están viendo usted, abogado, y luego le voy a pasar ya la palabra aquí a nuestro cónsul de protección para que les comente aquí más a nivel de campo. Claro, y son dos cosas ahí que tocó embajador, que número uno, el viernes salió un nuevo mandato, una nueva póliza por medio del presidente, que es, yo creo que de ahí está tocando de buen carácter moral, Sí. donde esencialmente dio una lista que ahora pueden negarle una solicitud si es que está basada en buen carácter moral, como la ciudadanía, porque no nomás es la ciudadanía, pero como la ciudadanía, si es que una persona, digamos, debe taxes, si es que esa persona tiene 2 DUIs o más, si es que esa persona ha tenido un tipo de fraude. Entonces allí estamos viendo que está creando más barreras o lo está haciendo más difícil para que personas se hagan ciudadanos de Estados Unidos. Y obviamente lo que estamos viendo es que quiere tratar de convencer a las personas que no se hagan ciudadanos, así no tengan un voto más poderoso en este país. Y también tenemos que hablar de un nuevo mandato que salió hace un par de días, que ahora quiere que esos jueces de inmigración deporten a las personas en 180 días, o sea, 6 meses. Si es que hay una apelación, en vez de estar detenidos mientras que están apelando, ahora quieren la decisión de esa apelación en 90 días, en 3 meses. Esencialmente lo que él quiere, y yo creo que no aplica tanto para usted, cónsul, pero aplica más para personas que están en el noveno circuito, porque en el noveno circuito, entonces nosotros tenemos lo que se llama Rodriguez Bonds, que es 6 meses. Si es que no pueden salir, entonces se tiene que aplicar esta ley de Rodriguez Bond. Y aquí, si es que están deportados en 6 meses, entonces no logran sobrepasar esos 6 meses para tener la audiencia y salir con fianza. Entonces aquí lo que estamos viendo es que sí están limitando los beneficios. Entonces, sí, cónsul, como usted está diciendo, yo también estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo, que aquí no están persiguiendo las leyes, hasta están haciendo las cosas más difíciles. Así es. Ahora, si me permiten, le voy a pasar la palabra a nuestro cónsul de protección, Horacio Munguía, para que les cuente la experiencia aquí del día a día y, por favor, explica, eh, porque hay diferencia con California, cómo aquí la policía, a pesar de que ellos y el alcalde dice, aquí es una ciudad de básicamente de mayoría demócrata, y aún así ganó Trump, ganó el presidente Trump la elección, ¿no? No hay una colaboración abierta, pero sí hay algún tipo de colaboración por protocolo, no de hoy, sino de hace muchos años, para que se los explique las diferencias. Por favor, Horacio. Muchas gracias, saludos a todos, gracias por la oportunidad. Y como dijo el cónsul,
Laredo siempre se caracterizó por ser una ciudad, aunque no estaba formalmente nombrada como ciudad santuario, sí, sí es una ciudad muy amigable, pues tenemos el 95% de la población es de origen latino. Em, entonces, siempre se vivió un clima tranquilo, entre comillas, una frontera tranquila, y a partir de la nueva administración iniciaron este tipo de arrestos, iniciaron estas redadas que la más significativa fue la que el cónsul hace un momento describió. Y ha habido otras acciones. Nosotros hemos tenido siempre una relación muy cercana tanto con ICE como con HSI, la patrulla fronteriza y las autoridades locales que son los sheriffs de los condados, específicamente el condado Webb, que es el más grande de la circunscripción y es donde tiene cabecera esta ciudad, y el jefe de la policía. En el caso de ellos dos, del sheriff y el jefe de la policía, fueron muy tajantes siempre y dijeron que ellos no tenían ni la intención ni la capacidad de coadyuvar o colaborar con las autoridades de migración, en este caso ICE. eh, Ellos se limitaron únicamente a perseguir y estar atentos con las denuncias que la ciudadanía hace, independientemente, obviamente, del estatus legal de las personas. Sí, sí, sí tienen una salvedad si la persona es detenida y no se puede identificar, no lleva con ellos ningún tipo de identificación. Dice, en esos casos, para poder saber quién es la persona o algo, pues sí contactan a las autoridades de migración para que ellas sean quien determinen quién es la persona, si tiene algún antecedente o no. Pero son casos prácticamente muy aislados. Y la otra también donde hay cierta colaboración es cuando ya está detenida una persona, por ejemplo, en el caso del condado, está detenida una persona por algún delito que haya cometido y a la hora, todos los días, oficiales de ICE van y revisan el roster que tiene la prisión para saber cuáles son los extranjeros que están sin documentos y que pueden ser liberados en ese día, pues ellos toman custodia de ellos, pero también es relativamente bajo el número de personas. Lo que sí hemos visto y se incrementó con ICE es lo que el cónsul también explicó. Gente sobre todo que en su momento ingresó con algún tipo de parol o solicitud de asilo y a través de la plataforma CBP One, en su momento con la administración pasada, estuvieron entrando aquí por Laredo de manera organizada muchísimos nacionales mexicanos, de todas las nacionalidades, pero nos vamos a referir a los mexicanos, y estaban obviamente en el tiempo en que estaban esperando su cita al juez. Entonces empezaron a ir a las audiencias, empezaron a ir a las citas, empezaron a ir a las huellas, y entonces ahí empezaron los arrestos y a tenerlos en custodia. Los jueces aquí en la localidad definitivamente se están caracterizando por negar, a nadie le dan fianza, prácticamente nadie está calificando para que le den fianza, aun y cuando hay madres de familia con hijos chicos y con más de un hijo, etcétera, que han estado aquí por más de 10 años, que no tienen un récord criminal que no sea, no tienen otra cosa que no sea la entrada indocumentada, que han tenido un buen carácter moral. De todas maneras no son sujetos de estar bajo fianza, y quienes incluso en algún momento estuvieron con alguna medida precautoria, como un grillete o el famoso un reloj o un teléfono para estar monitoreados por ICE, ellos también fueron ya, muchos de ellos fueron detenidos para que permanezcan en custodia de ellos, privados de la libertad, esperando su audiencia con el juez o la resolución. Y como están tomando mucho tiempo, están optando, muchos de ellos dicen, ya no quiero estar detenido, y están renunciando a sus derechos o están desistiéndose de ir. Entonces es una manera por ahí disfrazada que tiene la autoridad, para mi gusto, de decir, me voy a esperar, los voy a tener aquí, los voy a desesperar para que se vayan, y así ya no tengo que estar, no tienen ni que estar aquí, ni yo tampoco sigo utilizando la maquinaria jurídica que tengo que tener para resolver o revisar sus casos. Básicamente eso es lo que hemos visto de parte de ICE. Siguen los operativos coordinados con HSI. Ellos mencionan, han estado enforzando un poco aquí en la región el tema del famoso E-Verify. Van a los negocios para saber
¿Cuántos empleados tienen sin documentos? Obviamente hay muchísimos. La verdad es que una buena parte de los negocios, pues por la falta de mano de obra, ¿no? O sea, definitivamente es oferta y demanda. Entonces hay mucha demanda de mano de obra. Obviamente la gente se emplea. Nuestra gente tiene muchas capacidades y cubre muchísimas de las necesidades y las demandas que tiene la población en toda esta área y obviamente en todo el país, ¿no? Entonces, sí se han limitado en los últimos meses ya a ir a lugares como hoteles, restaurantes, ya no hubo redadas. Aquí obviamente es un hub logístico y de transporte, como dijo el cónsul, más del 40% del comercio que tiene nuestro país cruza por aquí, entonces es una demanda impresionante donde hay una cantidad muy grande de empresas transportistas y se emplean ahí de muchas maneras y entonces tampoco hemos visto que haya habido alguna acción ahí. Entonces han estado relativamente moderados, no tenemos casos extraordinarios de abusos o de gente lesionada al ser arrestada. Y de palabras mismo de los mismos oficiales nos dicen, no, dice, no batallamos porque llegamos, tocamos la puerta y solo salen. Y también sale el tío y el sobrino a averiguar qué está pasando y también les pregunto y ellos responden y pues son estos daños colaterales que mencionaba el cónsul. Una cuestión muy importante aquí es el asunto de percepciones. Eh, Ese artículo que les mencionaba se replicó en muchos lados, no por el país, sino por las estadísticas que se liberaron de ICE. En esas estadísticas se hablaba de que había detenidos de 180 países, ¿no? 180 países, pues son muchos. Pero cuando le empezamos a rascar tantito a eso, resulta que el 84% eran latinos, ¿no? Entonces quiere decir que la concentración está, el objetivo, el target, pues está siendo la comunidad latina y dentro de los latinos, pues los mexicanos, por obvias razones, porque son la mayor proporción. Y lo preocupante aquí es que, siendo este un estado muy conservador y queremos ver cómo se percibe a los dos, su opinión de cómo se percibe ya, aquí la cuestión que han hecho un esfuerzo enorme para hacer el símil de criminal con migrante, ¿no? Entonces han hecho muchos esfuerzos para ir equiparando la figura de criminales con migrante para que se justifique la detención, las campañas y todo esta política, pues que a final de cuentas eh, el estado de Texas está en una situación actualmente como California, ¿no? Ya recordemos que Nuevo México fue el primer estado de mayoría latina o hispana, California fue el segundo en 2010 y en 2022 Texas se convirtió en el tercer estado por poquito, por menos de un punto porcentual, ¿no? Entonces, sí, hay una percepción, platicando con nuestros abogados, platicando con académicos, con empresarios, de que hay el interés de que los sajones no pierdan esa mayoría como porcentaje de la población, lo cual va a ser un poquito complicado, ¿no? Y ahí llamábamos la atención sobre un estudio de alguien que está en Los Ángeles, el doctor David Hayes Bautista, que publicó en la Universidad de California en Los Ángeles este famoso estudio del reporte del GPD, del Producto Interno Latino, y ahí destacaba que la contribución de los latinos al crecimiento del PIB de Estados Unidos entre 2018 y 2023 fue de 4.1 billones, ¿no? O sea, el último año que tienen marcado 2023, la contribución en ese solo año fue de 4.1 trillones de dólares, trillones americanos, ¿no? Entonces, para darle una perspectiva de cuánto están contribuyendo los latinos a la economía de Estados Unidos, si fueran un país independiente, serían la quinta economía del mundo. ¿Contra qué lo comparamos? Bueno, aquí nos gusta mucho el comercio porque, pues ya les dijimos, por aquí pasa el 42% de todo el comercio. Pues el año pasado fue más o menos 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de dólares. 4 trillones contra esos 800.000 es una quinta parte, es decir, que la contribución de los latinos al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos fue 5 veces el tamaño del comercio
entre México y Estados Unidos. ¿Y por qué es significativo esto? Pues por la diferencia y porque México es el socio comercial número uno de Estados Unidos y México es el socio comercial, pero por mucho, pero por mucho el socio comercial más importante de Texas. De los 10 principales socios de Estados Unidos, de Texas, México es el segundo, Canadá es México el primero, Canadá el segundo. Y si quitamos a Canadá, México le compra a Texas más productos que los otros 8 que son parte de ese bloque de 10 de ese tamaño. Muchas cosas que llegan a California entran también por esta frontera, hay que decirlo y se van para allá, ¿no? ¿Sí? Pero aquí la cuestión es de que, uno, los latinos son por lo general muy trabajadores, contribuyen, son grandes emprendedores, entonces esa percepción no nos ayuda mucho, por eso queremos también cómo lo han enfrentado para manejarnos a una noticia positiva. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, escuchar los nuevos videos de Carlos, donde ya no es nada más el que está en las redadas, sino ya que empieza a cambiar la cuestión. ¿Cómo es esa percepción? Porque aquí sí tenemos que luchar día a día contra esa percepción, ¿no? Porque el enemigo son los latinos, ¿no? El enemigo son los migrantes. No sé, abogado y mi cónsul, ¿cómo se percibe esa situación allá en California? Gracias, gracias, embajador. Mira, eh, hay un esfuerzo consciente, como bien lo apuntaba usted, de querer equiparar migración con ilicitud, ¿no? Así es. Y una ilicitud criminal, Ujú. porque, y el abogado Jordán, por favor, si estoy equivocado, corrígeme, pero una cosa es una falta administrativa como incumplir una ley de migración por ingresar a los Estados Unidos de manera indocumentada, y otra cosa muy distinta es incurrir en una falta criminal, como podría ser un reentry, ¿no? O aiding and abetting, harboring illegal alien, como lo dice leyes federales, ¿no? Eso ya son delitos. Entonces, no toda la persona que es detenida por una autoridad migratoria forzosamente es merecedora de ese tratamiento. De hecho, las estadísticas que nosotros tenemos de personas detenidas reflejan justo lo contrario, justo que las personas que son detenidas, muchas de ellas no tenían alguna falta en su historial, ¿no? O bien que tenían alguna falta que no necesariamente golpea su elegibilidad para algún ajuste de estatus. Eso ya es un tema que luego tenemos grandes discusiones con José, ¿no? Si este caso es peleable o no, si este caso lo podemos salvar o no. Entonces creo que un primer punto sería que en efecto hay un esfuerzo consciente de vender una narrativa de falta administrativa es equivalente a un ilícito penal. No es así. Eso lo tenemos y que la gente que vea este video tiene que tener claridad, yo creo, nuestra comunidad, de que no necesariamente haber ingresado de manera indocumentada forzosamente conlleva un componente penal, ¿no? Y el segundo, quizás más interesante, es, lo deciste al inicio, aquí la comunidad mexicana en California, particularmente en el condado de Los Ángeles, pues es una comunidad añeja. Eso lleva a que la gente tenga muchos años de residencia en los Estados Unidos. Y hemos visto que en estos operativos ha habido detenciones de personas que tienen alguna especie de estatus, ¿no? Alguien que está en trámite de residencia permanente, alguien que está en proceso de ajuste por visa U, ¿no? Hemos tenido casos así, gente detenida, ¿no? Digamos, estaban en el camino que marca la ley administrativa para poder conseguir un beneficio migratorio y que aún así tuvieron la mala suerte de tener un encuentro con la autoridad migratoria, ¿no? Y se les suma a esa lista es que los detuvimos porque violaron las leyes y por lo tanto tienen un componente de ilícito penal. No, no necesariamente es así. No, de hecho, todo lo contrario en algunos de los casos, ¿no? No sé cómo lo veas, José. No, yo soy completamente a tu lado. Todo lo que dijiste es completamente correcto, cónsul. Aquí yo creo que la administración esencialmente está tratando de esencialmente reemplazar la palabra indocumentado como criminal.
Y es exactamente lo que está haciendo. Está diciendo, oh, están quebrando las leyes, son criminales. No, porque no es una ley criminal, es una ley civil. Entonces, eso es simplemente política que se está haciendo en esta época. Y mil disculpas, embajador y cónsuls. También le quiero decir muchas gracias, pero lamento decirle que estoy aquí y me tengo que ir. Estoy aquí en el noticiero y me necesitan en el estudio. Pero quiero decir muchas gracias por invitarme y claro, siempre un placer. Cualquier cosa que necesiten, déjenme saber, ¿ok? Muchas gracias por participar. Ya estamos casi por cerrar. Le agradecemos mucho su presencia y que nos comparta las experiencias. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Adiós. Eh, no sé, embajador, Nora, se me escapó algo de las tendencias que hemos visto de las estadísticas. No, yo creo que cubriste todas las partes, ¿no? Y a lo mejor, tal vez ahorita que ya después de que estamos a un poquito más de 2 meses que empezamos con todo esto, es que también empezamos a ver que, bueno, al principio era mucho el cubrir la cuota que tenían los agentes de las diferentes autoridades y entonces por eso es que veíamos como muchas detenciones colaterales. Como bien decían, iban por una persona, pero pues salía el tío, el primo y preguntaba el amigo y pues iban todos juntos, ¿no? A diferencia de ahora que ya pues más de las personas que están detenidas cuando vamos a las entrevistas son generalmente que están saliendo de las cárceles del condado porque incluso antes, hasta fuera de las cortes, es que estaban deteniendo a la gente, los que estaban en sus procesos migratorios y que iban para pasar lista, ratificar huellas o presentarse ante el juez porque les correspondía esa fecha, los detenían ahí, empezaban como ya lo comentaron, a desechar como sus casos, a decir que no, pues no había nada y entonces los detenían afuera. A diferencia de que ahora son más bien los que están saliendo de las prisiones o de las cárceles del condado, o pues de plano que sí tenían ya como alguna orden específica de deportación que no había sido realizada o ya pues algunos otros antecedentes criminales. Y creo que ese punto es bien importante. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Vamos a visitar a hay miedo y por lo que les comentaba de los puntos de revisión de la patrulla fronteriza, de la presencia de la patrulla fronteriza, de la policía estatal, este, eh, lo que mencionábamos del sheriff, el sheriff pues, realmente no está haciendo actividades migratorias aquí del condado. Nosotros, la mayor parte de la población de nuestra circunscripción está pues evidentemente como con ustedes en un solo condado. Ustedes el condado, solo tienen un condado, nosotros tenemos 6, ustedes tienen 4 millones, nosotros 260,000 en todos los 6. Son diferencias importantes pero una de las cosas que nosotros tenemos aquí es tratar de ir a donde está para que estén informados. Nosotros Ujú. creemos que es fundamental. Por ahí, nuestro cónsul en Los Ángeles era muy enfático en algunos de los videos que yo vi, la información. En estos momentos, de verdad, les decimos, el mayor antídoto que podemos tener para defender a la comunidad migrante es que estén informados, Es que correcto. conozcan sus Sí, derechos. Nosotros aquí les recomendamos, así como en su vida van a ver a un doctor para que conozca su situación y conozca sus exámenes básicos de cómo está su sangre y de su organismo y todo, es igualito porque cada caso es diferente, ¿no? No es lo mismo el que tiene hijos, que el que no tiene hijos, que el que ha estado más tiempo, que el que no ha estado más tiempo, que el que no ha tenido detenciones, que el que no tiene ningún cargo de ningún tipo, que el que sí los tiene. Cada historia es diferente y desafortunadamente en nuestras visitas nos encontramos con cosas como eso, de que la señora que tenía 18 años y pues la detuvo el policía del estado, el State Trooper, se dio cuenta de que estaba indocumentada, ella empezó a contestar, pues empezó a incriminar y estaba esta mañana detenida en el centro de procesamiento de la patrulla fronteriza porque le llamaron a la patrulla fronteriza, la llevó y la señora va a proceso. Hoy le dimos asesoría para que tenga una entrevista con un juez y no firmara una deportación de inmediata porque pues tiene un caso
que es peleable, ¿no? Nosotros nos encontramos mucho eso. La gente debe entender que la política migratoria ya cambió. Nos hemos encontrado a gente que va innecesariamente haciendo un viaje a San Antonio, ¿no? Que es muy popular de aquí de Laredo, pues ir a San Antonio y los paran en el En revisión cambio, fronteriza en el checkpoint y dicen, no, pues yo estoy en un proceso migratorio. Pues sí, ¿sabes qué? Pues esto ya no funciona, ¿no? Y detenida, ¿no? De manera innecesaria. Por eso la información es tan importante, por eso hacemos estos programas. Me gustaría que ya casi para estarnos terminando, mi cónsul de Protección de Los Ángeles, mi tocayo Juan Carlos Rodríguez, nos diga cuáles son las principales recomendaciones que ustedes están dando para las comunidades mexicanas en Los Ángeles, para que también Claro, embajador. lo vean Sí, aquí, cómo se está comunicando en otros lugares. claro que sí. La primera que estamos diciéndole a la gente es el diagnóstico migratorio, igual que ustedes. A nosotros nos duele mucho cuando encontramos casos de gente que dice, sí, es que estaba arreglando papeles con el notario. Qué bueno. Los consulados de México somos espacios seguros donde tenemos abogados confiables. Ahorita tuvimos a José Jordán, aquí tenemos 3 abogados en materia migratoria, ¿no? Y seguro que ustedes allá en Laredo tienen también un pool importante en donde la gente puede acudir a recibir un diagnóstico migratorio y saber su situación. Y no irle a preguntar a un notario. Siempre les digo, ¿cuántos días crees que ese notario cursó en la escuela de leyes? Probablemente esta cantidad, ¿no? Cero, y que además es ilegal. Seguramente en Texas, al igual que en California, es ilegal dar asesoría legal sin Sí, estar es matriculado en la barra, ¿no? igualito. Entonces, la gente cae, pone su vida, porque eso es lo que está poniendo, pone su vida en manos de alguien que no es un profesional. Dos, a partir del diagnóstico migratorio, hacer uso de aquellos alivios que estén a la mano si es que los hay, ¿no? Cada jurisdicción es diferente. Esta jurisdicción en el Condado de Los Ángeles es bastante benévola a los peticionarios de ciertos visados, como las visas U, las BAGUA, ¿no? Entonces hay gente que tiene buenos casos que puede acceder a un alivio migratorio, o bien que ya están en camino a la ciudadanía y que por decir ya han decidido por años dejar ese tipo de temas, ¿no? Bueno, pues como decía el embajador González, si tienes un caso, este es momento de activarlo, ¿no? Este es momento de manos a la obra e invertir en el futuro, porque eso es al final de cuentas lo que le decimos a la gente, es una inversión en el. Y tres, creo que una de las recomendaciones más importantes que estamos haciendo a la gente es acudir a fuentes de información confiables. Creo que los consulados de México y tanto usted tiene bien dirigir, embajador, como aquí en Los Ángeles, somos fuente de información confiable porque justo lo que hacemos es no replicamos cualquier noticia, somos verificadores de información y aportamos elementos para que la gente tome decisiones informadas de manera confiable, sea haciéndonos acompañar de abogados, de socios, ¿no? O bien viendo y reportando lo que nosotros estamos haciendo en el trabajo día a día, ¿no? A veces las noticias en la sensación o bien creadores de contenido en redes sociales, pues expresan opiniones, pero no necesariamente esas opiniones se corresponden con una verdad legal, ¿no? Entonces, dan algún consejo que no necesariamente le aplica a mi paisano, mi paisana, y eso le decimos, está muy bien hacerse llegar de información, pero que la información sea confiable, ¿no? Es una de las grandes recomendaciones que hacemos, sobre todo ahora en nuestras semanas legales externas, embajador. Muy bien, gracias. Le pediría ahora a nuestro cónsul que hiciera lo mismo, que les Ujú. comentara, pues, cuáles son las recomendaciones generales y cuáles son básicamente lo que estamos diciendo una y otra vez, reiteradamente, porque, pues, la gente a veces cuando la entrevistamos en los centros dice, pues, me puede recomendar a un abogado, pues sí se lo podemos recomendar, pero ya no queda tiempo, ¿no? ¿Sí? Para que le estudie Un proceso. de un caso que no conoce, pues va a tener que, por lo general, diferirle su audiencia y eso se va a quedar otro mes detenido y eso no es garantía de que se va a hacer exitoso, ¿no? Ustedes mencionaban algo muy importante, pues ubicar los casos que son peleables, los que son salvables, los que pueden ser exitosos es fundamental y también darle información fidedigna a las personas que pues no tienen ya ninguna posibilidad y que en esos casos que estén conscientes a quién sí le conviene firmar una salida voluntaria porque de todas formas va a terminar expulsado de este país. Pero adelante, mi cónsul Horacio Munguía.
Sí, gracias, cónsul. Coincidimos plenamente. El problema principal que tenemos es que la gente no se asesora de manera adecuada. Ayer teníamos una charla en este marco del programa de esta semana de asesorías legales. La abogada hablaba de cuestiones familiares y lo que de manera lateral, bueno, perdón, paralela, tiene que hacer las gentes que están ya en una situación que por decisión propia han decidido regresar a México porque están en un proceso de deportación, qué hacer con sus cosas, con sus propiedades. Es bien importante definir la situación de los hijos que son ciudadanos de los Estados Unidos y que van a permanecer aquí, con quién van a dejarlo. Y siempre la abogada en cuanto a esa materia, que no es la migratoria propiamente, decía, tenemos un problema porque todo el mundo va con notarios y todo el mundo está confiando en los notarios y no tienen, como bien comentó el cónsul Juan Carlos Rodríguez, no tienen ni la más remota idea y conocimiento de las leyes, en este caso del Estado, y ni siquiera menos las federales y dejan a la población completamente vulnerable. Pierden el dinero las familias porque les cobran bastante dinero y ayer lo comentaba la abogada, dice nada más es muy fácil la acción que tiene un notario público, al menos en el estado de Texas, me supongo que en California será igual, únicamente hace constar que una persona estuvo frente a él y presentó un documento y ya, y dice, y nada más deben de cobrar $20 porque hasta está determinada la cuota que deben de cobrar, entonces les cobran $500 por hacer testamentos, por hacer supuestas otorgamiento de tutelas de los hijos, etcétera. Y en materia migratoria también vamos a los centros de detención y las personas que fueron arrestadas estaban bajo un proceso de petición de asilo, que es lo más común, que los notarios o personas en tal o cual estado de los Estados Unidos les están ofreciendo que por 1,500, por $2,000 permisos de trabajo y un seguro social y obviamente gente que ha estado aquí. Ayer veíamos, antier, un caso de 24 años tenía la persona viviendo en Estados Unidos, sí, o sea, con toda una vida hecha fuera del radar de las autoridades de migración y solito fue y les levantó la mano y les dijo, aquí estoy, ¿no? En un proceso de asilo. Entonces, la principal recomendación es que se asesore de un abogado, de una persona que usted esté segura que es una persona confiable y siempre les hacemos hincapié en que pueden consultarlo también en la barra de abogados del estado de Texas. El estado de Texas tiene de manera muy accesible la manera de comprobar si un abogado está habilitado y certificado por la barra de abogados de Texas. También les recomendamos muchísimo, como lo comentaste, no caer en pánico, no crean, sobre todo noticieros sensacionalistas. A nivel local tenemos mucho problema con creadores de contenido que replican historias o crean caos, obviamente, para hacerse de seguidores y replicar sus contenidos y a veces distorsionan la realidad, porque en realidad, no, lo comentamos, no ha habido aquí un escenario de pánico y de persecución, pero si tú ves los medios, dicen que sí. Entonces, eso es de lo principal que hemos hecho y sobre todo siempre les comentamos que recuerden que los consulados, toda la red consular de México en Estados Unidos estamos abierta siempre para que se acerquen, que pregunten, los podemos guiar, los podemos orientar. Si bien nosotros no somos los especialistas, conocemos a los especialistas como fue el caso del abogado que nos estuvo acompañando y precisamente para eso se hacen estas semanas de asesorías y de charlas para que la gente sepa, conozca y que tenga confianza de acercarse al consulado. Todavía hay gente que cree que en los consulados detenemos personas, todavía hay gente que cree que no hablamos español, no sabe que hablamos español. La gente lo pregunta, nosotros estamos, el cónsul diario está en medios, está haciendo publicidad de los servicios que nosotros prestamos y de manera particular el Departamento de Protección. Salimos a jornadas comunitarias todas las semanas, estamos en algún sector de la comunidad llevando estas charlas y haciendo estas recomendaciones. Bueno, pues estamos llegando al final. Yo no sé, antes de cerrar, Juan Carlos Rodríguez y Nora Ramírez, el cónsul de protección de nuestro consulado en Los Ángeles, el más importante, el más grande que tenemos, y la cónsul
adjunta para ese enorme departamento. Nora Ramírez, no sé si tienen algún comentario final. De mi parte, mejor agradecer la oportunidad de compartir. Lo dijo usted al inicio de la charla, Texas y California concentran la mayor población mexicana. Vivimos realidades diferentes, pero a final de cuentas creo que los consejos que estamos buscando transmitir a nuestros paisanos son básicamente los mismos, que su red consular está para servir y que tenemos o estamos llamados a ser un faro de tranquilidad y de información confiable para que la gente sepa y pueda tomar decisiones de manera oportuna con base en la realidad también local. Usted, ahorita este ejemplo que dio de ir a San Antonio, ¿no? Yo soy de Coahuila, entonces lo entiendo perfectamente eso de ir de Laredo a San Antonio, ¿no? O bien la gente aquí de California que dice, pues voy a ir a San Diego y pasan por el retén de San Clemente de la patrulla fronteriza, ¿no? Y se exponen innecesariamente a situaciones así. Bueno, esos son ejemplos que la red consular tiene, así que transmitimos a Nora, no sé si tú quieres decir algo. Pues simplemente agradecer la oportunidad y un doble agradecimiento porque además yo sé que más del 50% de las personas que entrevistamos o que atendemos aquí, pues terminan por allá con ustedes. Ujú. Entonces, agradecemos todo ese seguimiento que finalmente la información puntual siempre necesitamos para reportar y para seguir dando seguimiento y atención a la gente por acá. Así es que gracias por el gran esfuerzo porque sabemos que, o sea, empezamos aquí, pero la cosa termina por allá con ustedes con un poco de más del 50%. Y bueno, para quienes nos están escuchando y quienes van a ver este programa en los días posteriores, es importante que vean que a pesar de todas estas grandes diferencias, pues vamos avanzando como un solo hombre. Y esas similitudes, esas grandes diferencias y similitudes que están comprobadas aquí en esta charla entre Texas y California, entre Laredo y Los Ángeles, pues no son sino resultado de un trabajo en equipo, de una experiencia de muchos años y de que la presidenta Sheinbaum nos ha instruido a todos los consulados para estar con los mexicanos acompañándolos en estos momentos difíciles y que estamos ahí para servirlos y que es importante que usted tenga su plan emergente, que tenga su diagnóstico migratorio y que esté preparado. A la mayor parte de las personas nadie las está buscando, no saben probablemente ni que están aquí. Tampoco hay que alarmarse y crear caos, pero sí estar preparado. Es como un seguro. Cuando uno compra un seguro de un coche no es porque piense que va a chocar, es por si lo necesito. Yo creo que aplica el mismo principio. Cuidarnos, eh, no hacernos visibles de manera innecesaria. Cuando maneja, pues esté seguro de que no viola normas de tránsito en lugares como estos, que, que son muy conservadores porque puede terminar deportado y asegurarse que todas las partes mecánicas de los automóviles esté bien. Tristemente hemos visto en centros de detención a personas que las detuvo el patrullero porque no funcionaba un foco trasero y terminaron en todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, esta semana de asesorías legales, me preguntaba ayer el conductor en un noticiero de Telemundo donde me invitaron a una breve entrevista y bueno, y el resto de las semanas, ¿qué hacen, no? El resto de las semanas tenemos igual de trabajo. La gran diferencia de la semana es que todos los consulados mexicanos estamos concentrados en este tema, en todas nuestras apariciones, en todos nuestros mensajes para que haya una caja de resonancia inicial. Y si estas son las asesorías externas, ¿cuáles son las internas? Pues las internas es el día a día que hacemos en los consulados, pues no solamente en protección, en documentación, en organización comunitaria, acá lo hacemos también mucho, pues en asuntos de comercio. Yo quisiera, darle el agradecimiento a nuestros compañeros del consulado en Los Ángeles, mi agradecimiento también y mi saludo, un abrazo a mi amigo, el embajador Carlos González, nuestro gran cónsul en Los Ángeles, por permitir esto. Y decirle a la gente que lo que aquí hemos comentado no es en detrimento de las leyes de Estados Unidos. Nosotros, así como somos muy celosos de la soberanía mexicana, de las leyes mexicanas, somos muy respetuosos de las leyes de los Estados Unidos y nuestro actuar está regulado por las propias leyes de los Estados Unidos, por las convenciones internacionales
Y nosotros entendemos que este país tiene derecho a poner las políticas que deseen que les mande su gente, que mande su gobierno. Lo entendemos perfectamente. Lo que pedimos, como lo pedimos, y tenemos, a pesar de que no es la ventanilla de salud donde todos tenemos la misma misión de evitar que la gente se enferme. Aquí cuando nos reunimos, nuestros consulados con las autoridades migratorias, que su trabajo pues, es deportar gente, pues no estamos chocando todo el tiempo, hacemos una colaboración y el mensaje es, pues entendemos que ustedes tienen un trabajo, pero permítanos hacer también nuestro trabajo. Nuestro trabajo es garantizar que todo proceso de detención donde esté un mexicano haya un debido proceso con respeto, con apego a las leyes de los Estados Unidos, no a las leyes mexicanas, a las leyes de los Estados Unidos. Y eso es lo que estamos haciendo, que no malinterpreten las cosas. Hacemos la defensa de nuestros nacionales igualito que los consulados de Estados Unidos hacen su trabajo defendiendo los intereses de sus ciudadanos en el mundo. Muchas gracias, compañeros de Los Ángeles, por acompañarnos en esta charla de la Semana de Asesorías Legales Externas. Gracias. Gracias también Gracias, aquí, cónsul. Horacio. Gracias, compañero. Muchas gracias. Gracias, embajador, por la oportunidad.